Muy queridos amigos, queridos hermanos, queridos miembros de la Escuela de la Fe, es una gran alegría para mí y un honor poder dirigirme a ustedes mientras están por celebrar o a punto de celebrar la Eucaristía de Acción de Gracias por los 47 años de la existencia, de la vida, de la historia de la Escuela de la Fe. Quiero dirigirle un agradecimiento muy especial al director, Álvaro Linares, que me hizo esta invitación de dirigirles una conversación, no diría yo una plática, una conversación desde la Tierra Santa. Álvaro, muchas gracias, felicidades. Has heredado una misión apostólica muy importante en la Escuela de la Fe. Te agradezco la invitación. Quiero también mandar un saludo al Padre Pablo González. Hace pocos días estuve con él en la Ciudad de México al inicio del año. Fui huésped en su comunidad y ahí pudimos saludarnos después de varios años o muchos años que no nos habíamos visto. Yo conozco al Padre Pablo desde que estaba en el noviciado, desde que entró a la Legión, porque me tocaba en esos años, me tocó ser formador en el noviciado de Salamanca. Padre Pablo, también a usted le mando un saludo muy cordial desde Magdala y quiero expresarle también mi agradecimiento a usted y a través de usted a todos los miembros de la Escuela de la Fe por el apoyo tan grande y la colaboración que hemos tenido a lo largo de los años de la historia de Magdala, que es más jovencita que la Escuela de la Fe, pero especialmente durante la peregrinación de la fe el año pasado. En la Cuaresma del año 2021 hicimos la peregrinación de la fe y la Escuela de la Fe nos apoyó mucho, la difundió, nos dieron regalos. Nos regalaron cursos gratuitos para rifar al final de la peregrinación y yo espero que esa colaboración haya sido solo el inicio de una colaboración más intensa, porque Magdala, como lugar santo del Evangelio, pues está en los cimientos de nuestra fe cristiana y uno de los objetivos que tenemos en Magdala como institución es apoyar a las personas, a los miembros, a las instituciones que la Legión de Cristo y el Regnum Christi tienen en el mundo, precisamente por la espiritualidad cristocéntrica, por el sentido de la misión y por la evangelización. La Escuela de la Fe entra a todo título en ese ámbito en el que Magdala quiere colaborar y quiere ser un apoyo, un catalizador de la fe, de la formación, de la preparación de líderes, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo que ser muy sincero, yo no sabía que el aniversario de la Escuela de la Fe coincidía con la conversión de San Pablo. No sé si fue así querido o fue una hermosa coincidencia o fue simbólica la elección que se hizo de esta fecha, pero me parece muy importante. San Pablo es el grande apóstol de las gentes, un gran instrumento de Dios para transmitirnos la revelación post-Cristo, después de Cristo, y una persona y una figura de nuestra fe y de nuestra iglesia gigante. Es muy hermoso que este sea el día en que la Escuela de la Fe reconoce su fundación. Y no quiero terminar esta introducción sin decirles que cumplen 47 años, así es que están ya de camino a los 50 y van a coincidir con el Año Santo 2025. Una hermosísima y providencial coincidencia que a todos nos debe impulsar a trabajar por nuestra fe, por nuestra iglesia, por las almas y por Dios. Al fin y al cabo,
a trabajar por Dios. Bien, esto a modo de introducción, mi agradecimiento, mi estima y subrayar y resaltar los motivos de esta celebración y de este aniversario. Quiero pasar ahora al tema que me han pedido y es esto, la fe en tiempo de crisis. La fe en tiempo de crisis. Tengo que hacer aquí también algunas premisas y quiero poner la primera enfrente de todas las demás. La crisis o las crisis de suyo no son una cosa mala. Las crisis son oportunidades. Las crisis son frecuentemente providenciales, nos hacen madurar, nos hacen profundizar, nos hacen crecer, nos purifican. Las crisis vistas con ojo positivo, sobrenatural, con ojo avispado, son siempre muy buenas. Nos duelen, nos pueden molestar, nos pueden inquietar, nos pueden sacudir seguramente, quizá muchos no superen las crisis, pero yo creo que en la providencia de Dios los tiempos de crisis son tiempos buenos. Y es por eso que cada ser humano a través de su vida va pasando crisis. Hablamos de la crisis de los 3 años, ¿verdad? Cuando el niño se pelea todo el día con su mamá. Hablamos de la crisis de cuando le salen los dientes a los niños, a los bebés. Hablamos de la crisis de la adolescencia, hablamos de la crisis de. Se habla de crisis, en realidad se está describiendo momentos importantes y frecuentemente muy decisivos en el desarrollo de una persona humana. Hablamos igualmente de crisis en las instituciones. Una familia puede tener momentos de crisis económica, familiar, matrimonial, yo qué sé, momentos de crisis. Y en este contexto de la fe, pues yo quiero creer que cuando Álvaro me mandó este título, quiere expresar que estamos viviendo también en el campo de la fe, un momento de crisis. Y estoy de acuerdo, estoy plenamente de acuerdo. Y les digo por qué. No cabe duda, y ya esto es un secreto a voces, y lo ha repetido también el Papa Francisco, el Papa Benedicto en su tiempo, el Papa Juan Pablo II, estamos en un momento de la humanidad de profundos cambios y transiciones. Algunos se tiran de los pelos y ven que todo está mal. Otros ven maravillosas oportunidades. Es, sin duda alguna, un momento de crisis de la humanidad, de la cultura, de la economía, de los diversos aspectos que conforman la vida humana. Hay un momento de crisis. Creo que sobre esto todos estamos de acuerdo. Y esa crisis se ha acelerado o se ha intensificado por todo lo que es la revolución tecnológica. El hecho de que haya aparatos que piensan por nosotros y que hacen funciones que nos corresponden a los seres humanos, seres inteligentes, en una milésima de segundo, lo que a nosotros nos lleva meses, años o toda la vida, es algo que indudablemente nos tiene que cuestionar, es algo que está desajustando equilibrios que ha habido por siglos, y seguramente todo ese proceso de cambio, de lo que llaman también un cambio epocal, todo ese proceso es un periodo de crisis. Hay rompimientos
con sistemas, con paradigmas anteriores, etcétera, y hay aperturas nuevas, a visiones nuevas, a cosmologías o cosmogonías nuevas. Hay toda una redefinición de muchas cosas que tenemos que ir viendo con calma y con paciencia y con prudencia. Yo estoy seguro que cuando inventaron la pólvora, habrá habido muchos muertos, muchos accidentes y muchos quemados con esa sustancia que todo mundo debió ver con grande novedad y con grande entusiasmo. Habrá causado muchos muertos y muchas dificultades hasta que aprendieron a manejarla y a utilizarla para fines un poco más razonables y más lógicos y más humanos. Así hoy tenemos esta pólvora o este polvorín, y digo por simbolizar de algún modo todo lo que es o está haciendo la revolución tecnológica. Bien, tiempo de crisis, tiempo de cambios, tiempo de oportunidades, tiempo de revisión, tiempo de profundas oportunidades. No pensemos en tiempo de crisis necesariamente en problemas y en pérdidas y en negatividad. También tiene la parte positiva y nosotros tenemos que saberla aprovechar evangélicamente. He querido dictarles esta conversación desde esta capilla que nos habla de una crisis. Nos habla de una crisis. Y esta crisis fue una crisis provocada expresamente por Jesús. Jesús, que sabía todo y tenía todo en sus manos y en su corazón y en su providencia, manda a los discípulos a atravesar al otro lado del lago sabiendo que va a haber una tormenta, que va a haber un vendaval, que va a llegar la noche, que van a estar asustados, que no van a saber qué hacer. Y ahí aparece el Señor absoluto de la naturaleza. Y Pedro, como ya sabemos, siente la fuerza del viento, empieza a dudar, empieza a hundirse y recurre a Jesús casi en un grito de desesperación: Señor, sálvame. Todo ese cuadro de crisis de algún modo lo provocó Jesús. Y así casi todas las enseñanzas que tenemos en el Evangelio en el mar de Galilea, aquí a 50 pasos de distancia. Piénsenlo: pesca infructuosa, tormenta, vendaval, las olas, todos son cuadros de crisis. Piénsenlo bien. Y en todos esos cuadros de crisis aparece Jesús y aparece con toda su persona divina y humana. Entonces, queridos amigos de la Escuela de la Fe, a nosotros la tarea de, en medio de esta crisis, de este cuadro de crisis, buscar dónde está Dios, referirnos a Dios, ayudar a nuestros hermanos a encontrar a Dios, porque Dios es el que para la tormenta, Dios es el que enseña el sentido, Dios es el que produce una pesca fructuosa, maravillosa, después de muchos esfuerzos inútiles. Dios es el que nos revela la verdad de las cosas. Y yo creo que la misión de la Escuela de la Fe, en este momento concreto de la historia, tiene esa función: ayudar a los hombres de nuestro tiempo a través de la formación de maestros en la fe que trabajan en sus parroquias, en sus comunidades, en sus casas, en
organizaciones, movimientos, etcétera, ayudar a nuestros hermanos a tener a Dios como punto de referencia fundamental. Si nosotros hacemos eso, la Escuela de la Fe tendrá un gran éxito, cumplirá su misión, logrará su objetivo en este tiempo de crisis. Ustedes no están llamados a solucionar los problemas políticos de sus naciones o de sus ciudades. No están llamados a solucionar los problemas alimenticios. No están llamados a solucionar problemas organizativos o económicos o financieros. Eso lo van a hacer otros con sus propios mecanismos, sus propias leyes, su propia formación profesional. A nosotros el ayudarles a las gentes, a las personas de nuestro tiempo, a buscar a Jesús, a descubrir a Jesús en la oscuridad y a recurrir a Él con confianza como Pedro. Sálvame, Señor. Sálvame, Señor. Quiero, pues, señalar en este momento 2 o 3 aspectos de lo que dice el enunciado: fe en tiempos de crisis. Fe en tiempos de crisis. Ya dijimos que estamos en crisis, estamos viviendo un cambio epocal, cada uno en su ambiente, en su país, en su ciudad, en sus circunstancias. Estamos viviendo un cambio epocal del cual todavía no sabemos bien cómo vamos a salir. Y en ese cambio epocal, en esa crisis, nosotros estamos buscando a Dios. Queremos ofrecer a nuestros hermanos las certezas de la fe, el valor de la fe, la claridad de la fe, la paz de la fe. Porque, tristemente, en tiempos de crisis hay muchos falsos dioses. Algunos los conocemos fácilmente: el alcohol, evasiones, droga, activismo, un uso desmedido del deporte, del juego, en lo que se llama el ludismo, y así muchas otras cosas que se presentan como dioses, falsos dioses. Mira, usa esto, practica esto, tómate esto, fúmate esto y verás que se acaba toda la crisis. Lo sabemos de memoria que hay falsos dioses, falsas soluciones para las crisis. Lo que dice el tema de esta conversación, fe en tiempo de crisis, tiene dos dimensiones. La fe como virtud, fe sobrenatural o fe natural es igual, fe como virtud de los sujetos, de las personas, y fe también como contenidos de fe, enseñanza de la fe, verdades de la fe. Eso ya ustedes lo saben y lo han estudiado seguramente en muchas ocasiones. Pues bien, yo creo que en este momento y por este motivo tenemos una mezcla muy profunda en crisis de los dos conceptos: la fe virtud de las personas y la fe conocimiento de la fe, verdades de la fe. ¿Por qué se han mezclado? Precisamente se han mezclado por este tema. Si hay unos instrumentos potentísimos que nos transmiten mensajes, quiero decir mensajes de fe, pero no solo, mensajes humanos, mensajes culturales, históricos, etcétera, contrarios a la fe, y a veces no solo contrarios, sino contradictorios a la fe, y te los meten en tu pensamiento, y te los meten en tu corazón, y te lo meten en tu sensibilidad, obviamente están poniendo en crisis a ti.
A través de los contenidos te pongo en crisis a ti como persona, en tu fe personal como virtud. Y lo contrario, personas que tienen crisis de fe empiezan a ver enredos y errores en todas partes, y eso crea verdaderamente a veces situaciones de profunda crisis. Quiero detenerme un poco en estos dos sectores, en estos dos campos: la crisis de las personas en su fe, la crisis de la virtud de la fe y la crisis también de las verdades de fe. La persona humana tiene para su fe una grande facultad espiritual maravillosa, excelsa, que nos hace imagen y semejanza de Dios y que es el distintivo esencial entre animales y personas humanas, que es la inteligencia. Nosotros con nuestra inteligencia pensamos, razonamos, discurrimos, etcétera, las verdades de toda índole, incluidas las verdades de la fe. Y entonces, todo lo que condiciona a la inteligencia, para mal, puede poner en crisis las verdades de la fe. La virtud de la fe. Puede poner en crisis la virtud de la fe y con la virtud de la fe también las verdades de la fe. Y quiero ahora subrayar 2 o 3 grandes retos que tienen las personas humanas en este momento para su fe. Quiero hablar en primer lugar de un problema funcional de la persona humana, un problema funcional, y es la dispersión de la mente. Miren, la inteligencia del ser humano es como una olla, es como una vasija, un recipiente, en el cual yo voy metiendo las verdades, los conocimientos que voy adquiriendo. Vamos a poner un ejemplo concreto, sencillo. Yo aprendo lo que es una sombrilla, un paraguas. Aprendo lo que es. Además, aprendo para qué sirve. Además, aprendo cómo hacer un paraguas. Aprendo la manualidad, la técnica de cómo hacer un paraguas. Y además aprendo a usarlo. Llevo mi paraguas, sé lo que es, sé cómo se hace, sé para qué sirve y lo sé usar. ¿Qué pasa? Eso parece muy sencillo, ¿verdad? Una cosita banal. Pero cuando tenemos miles y millones de conocimientos, si no tienen un orden y una armonía, esos conocimientos me están campaneando en la cabeza y en el corazón por todos lados. ¿Qué pasa con la dispersión de la mente? ¿Qué hace la dispersión de la mente en este contexto? La dispersión de la mente en este contexto es como si esa vasija o ese recipiente tuviera agujeros, tuviera grietas. Entonces yo le echo, y cuando voy a buscar, ya no me lo encuentro. ¿Qué pasa con la gente joven, sobre todo, que son súper mega distraídos para lo que no les interesa, claro? Uno le dice, oye, mira, veme a comprar esta medicina a la farmacia que está en la calle tal. ¿Dónde es la calle tal? Bueno, pues ya le explico. Sí, salen de la casa y al minuto te llaman, oiga, ¿cómo se llamaba la medicina?
Y cuando llegan a la farmacia, dicen, oye, se me olvidó el dinero. Se les olvidó la medicina, no se acordaban dónde estaba la farmacia y se les olvidó el dinero. ¿Por qué? Porque el recipiente, la inteligencia, tiene mala formación funcional. Tiene mala formación funcional. Tiene agujeros y tiene grietas y por ahí se le van las cosas y se le pierden. A mí me ha pasado algunas cosas que me parecen increíbles. Les voy a contar una que me parece un ejemplo de estos increíbles. Le pregunté un día a un joven universitario cuándo había terminado el bachillerato, en qué año, y no me supo decir. Y estuvo haciendo esfuerzos intensos, y no fue capaz de decirme en qué año había terminado el bachillerato. Lógico, tiene la cabeza como una coladera. Entonces, ¿qué pasa cuando la cabeza es una coladera? Cuando la inteligencia tiene esta disfuncionalidad, recuerda solamente lo que le da la gana. Y lo digo subrayado, lo que le da la gana, porque se vuelve muy ecléctica y muy caprichosa. No recuerda lo que debe recordar para funcionar en la vida. Recuerda solo lo que le gusta. Y entonces ocurre que muchas cosas académicas, prácticas, culturales de diverso ámbito y de fe se le pierden completamente en el camino. Queridos hermanos, este bicho lo que ha hecho es agudizar esos agujeros y esas grietas de la mente. ¿Por qué? Porque ya no pongo atención. No, si aquí lo tengo, ¿para qué voy a hacer el esfuerzo de aprender o de recordar o de reflexionar o de entender un tema si lo tengo aquí en un segundo? Lo que pasa es que aquí no tengo muchas cosas que yo necesito para funcionar bien como persona humana. Y además, si dependo de esto, el día que se me pierde estoy perdido. Si lo tengo aquí, funciono, construyo, conecto, edifico, produzco, creo, vivo, disfruto. Porque si no lo tengo bien clavado en la mente y en el corazón, no es mío, es de quien programa y de quien usa estos bichos. He querido subrayar este tema porque es un tema que damos por descontado. Y es un tema muy serio, es un gran reto para la fe. Yo recuerdo cuando era niño, mi madre daba catecismo, mi madre era catequista, creo que ya lo he comentado varias veces con usted. Mi madre era catequista, toda su vida fue catequista, excelente por cierto. Y ella preparaba todos los años un grupo de niños en mi casa, grupo de niños de la zona, y otro grupo de niños en el rancho de mi padre. Y eran grupos grandes, eran grupos de 100, 80 niños, 120 alguna vez. Y mi madre tenía mucho sentido de autoridad y lo ejercía. Y entonces tenía 120 niños, pero allí no se movía ni una mosca. Mi madre explicaba la cosa, luego les preguntaba a los niños, les hacía repetir para que se aprendieran de memoria ciertas cosas, y cuando acababa el catecismo mi madre les preguntaba y a la siguiente semana comenzaba con un repasito, repetición, avanzaba. Y todas esas verdades sencillas de la fe
se iban quedando en la mente de esos niños. ¿Por qué? Porque eran niños sencillos de campo que no tenían mucho ruido en la cabeza, no estaban distraídos en mil cosas, ni tenían música, ni cosas que les distrajeran la atención. No hace mucho hablé con una pobre monja que tenía 10 niños de catecismo en una parroquia italiana y no podía ya controlar esos 10 niños, no había forma de controlarlos y por supuesto creo que se les quedaba a esos niños bien poco en la cabeza y en el corazón. Tenemos un reto pedagógico muy grande. Nuestra gente, sobre todo nuestros jóvenes, tienen una grande dispersión mental. Están en 20 cosas y creen que están disfrutando y gobernando el mundo, y lo que tienen en realidad es que tienen la inteligencia con muchos agujeros y muchas grietas. Y en esas grietas y en esos agujeros caen las verdades de la fe. Entonces, uno les explica algo, se lo preguntas después de una semana, no se acuerda casi de nada o de poco. Lo recuerdan muy confusamente, no saben las palabras fundamentales de la fe, etcétera, etcétera, etcétera. Si eso ocurre con las verdades de la fe en una inteligencia, queridos amigos, es imposible que esa persona pueda ejercitar la virtud de la fe. Cuando necesita los recursos de la fe no los tiene, no los recuerda, le suenan algo vagamente, pero algo vagamente no sirve para la fe. Ustedes imagínense que les pongo en una caja fuerte dinero para cuando les haga falta. Y le digo, te tienes que aprender la clave de la caja fuerte porque si no, no tienes el dinero. Ah, sí. Le digo 3 para adelante, 4 para atrás, 8, tal. ¿Ya te lo aprendiste? Sí, muy bien. El día que necesita el dinero va y la caja fuerte no la puede abrir porque no se acuerda de la clave. Esto vale para las verdades de la fe. Las condiciones psicológicas del sujeto condicionan enormemente su capacidad de retener, de aprender y de usar las verdades de la fe. Y si eso no lo tenemos en cuenta nosotros, maestros de la fe, el riesgo es que queramos, como San Agustín, ese niño que vio en la playa, ustedes se acordarán, San Agustín vio un niño que corría en la playa con una conchita, cogía agua y la echaba en un agujero, iba constantemente y quería echar el mar en el agujero de la playa. Me temo que es un poco una idea que nos puede dar el que queramos que los jóvenes, los niños se aprendan las cosas de la fe sin ayudarles en su atención, sin ayudarles en su retención, sin ayudarles también en la memorización. La memoria es una facultad maravillosa del ser humano. Es un componente que tenemos en nuestra alma, la memoria, y si no la ejercitamos la perdemos, se enflaca, se adelgaza y la perdemos, se inutiliza. Y lo que no está en la memoria no está en la inteligencia. Lo que no está en la memoria no está en la inteligencia. Entonces, o por este motivo o por falta de esfuerzo, no metemos cosas en la memoria y el resultado es que no los tenemos. No nos hagamos ilusiones, no tenemos esas verdades y no podemos ejercitarlas ni usarlas en nuestra vida de fe. Entonces, aquí tenemos un gran reto pedagógico para que nuestros hermanos puedan ser verdaderamente creyentes. Así como queremos gente pensante, queremos gente creyente.
y no pueden creer si tienen la cabeza llena de agujeros y de grietas. Esa es una crisis de nuestro tiempo y tenemos que pensarla y tenemos que solventarla con paciencia, con inteligencia, con un trabajo de equipo, con propuestas eficaces de trabajo psicopedagógico de la fe. Dispersión de la mente. Segundo, la ignorancia. La ignorancia de la fe en las grandes masas de nuestra iglesia tiene una razón, una causa, y es la sustitución. Miren, yo tengo aquí un altar, y si voy a celebrar la misa, pongo mis veladoras, mi mantel, mis veladoras, pongo mi cáliz, mi misal, etcétera, 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 y tengo mi altar listo para la misa y celebro la misa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría idealmente si antes de mí llegan otras personas y uno pone una caja de huevos, el otro pone una planta con una maceta y una flor, el otro pone 3 balones de fútbol, el otro echa encima una bicicleta, el otro pone un radio con música a todo volumen, y el otro pone, y el otro pone, y el otro pone, y el otro pone, y se van encimando las cosas en este altar? Cuando yo quiero llegar a celebrar la misa, es imposible celebrar la misa. No hay espacio y no hay ambiente adecuado para celebrar la misa. ¿Qué pasa con las mentes y los corazones de las nuevas generaciones? Antes de que se den cuenta, antes de que puedan reaccionar y hacer opciones propias de qué quieren hacer con su vida, con su fe, con sus verdades, etcétera, etcétera, tienen ya la cabeza llena de contenidos. Buenos o malos, no lo sé. Útiles o inútiles, no lo sé. Pero ya la tienen llena. Ya tienen el tiempo lleno de otras cosas. Cuando yo era niño, mi mamá decía a las 7:30, ahora te vas a dormir. Y yo me iba a mi cuarto, me ponía la pijama y me metía a la cama, y en 15 minutos más, hasta más tarde, estaba dormido. Y en la mañana me levantaba yo fresco como una lechuga a las 6 de la mañana. ¿Qué pasa cuando un niño hoy se va a la cama y ve caricaturas, ve programas, chatea con sus amigos, etcétera, 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 muchos etcéteras, y se queda a lo mejor hasta las 10, 11, 12 de la noche, o se pasa la noche entera viendo cosas o jugando cosas? ¿Qué pasa? Se le va llenando el altar de cosas, de ruidos, de verdades, de inquietudes, de intereses, de impresiones, de sentimientos, de cosas que no le dejan más el espacio para la fe. La fe requiere dulzura, requiere paz, requiere su espacio propio, requiere serenidad, requiere acogida interior. Si hay 25 ruidos, yo no puedo rezar, yo no puedo hablar con Dios, yo no puedo recibir las verdades de la fe. Esto, en otros términos, es lo que les pasa a muchas parroquias o colegios católicos. Niños, los miércoles hay catecismo de 4 a 5. No, yo tengo fútbol. No, yo tengo que ir a la piscina. No, yo tengo que ir al yoga. No, yo tengo clase de canto. Yo tengo clase de piano. Todo el mundo tiene muchas cosas. Lo único que no tenemos es tiempo para la fe. Entonces, tenemos ahí un gran reto en este tiempo, fe en tiempos de crisis. Ese llenar la mente y el corazón a través del tiempo, del día, del espacio, de todo, con muchas cosas, y no dejarle tiempo a la reflexión de las cosas de fe, hace que las cosas de fe no puedan arraigarse en nuestras almas.
Es una sustitución. En vez de la calma, el silencio, las verdades que antes recibíamos en otro ambiente y en otro clima psicosocial muy diverso, ahora es ruido, cosas, información, programas, series, tal. Entonces no nos queda el espacio ni el tiempo para las cosas de la fe. Está obviamente el problema del secularismo, es decir, la ausencia de contenidos de fe en todas partes. Secularismo, visión horizontal a toda costa. Y finalmente, y no es menor, nuestra cultura se ha impregnado de muchos contenidos contrarios a la moral. Sobre todo, tenemos que decir con mucha serenidad, pero con realismo, en el campo de la moral sexual, en el campo de la pureza. Hay tantos contenidos, tantos incentivos, tantos estímulos en el campo de la moral, que frecuentemente la moral, la voluntad, la imaginación, las decisiones y la fe comienzan a luchar dentro del corazón de las personas y a veces les llevan a abandonarlo todo y abandonar a su fe y abandonar su religión. Cuando a mí me dicen que los jóvenes llegan a la edad de 18 años y abandonan la iglesia, no nos hagamos muchos cuestionamientos. Hay un componente moral. ¿Por qué? Porque hay cantidad de estímulos que los bombardean y que les crean dentro de su corazón una revolución o una guerra civil que les desconcierta y que les cansa y que les hace abandonarlo todo. Ojalá que en este tiempo de crisis nuestra fe nos ayude a tener también unas actitudes muy claras y muy luminosas en el campo de la moral, porque si no, los sujetos se nos cansan, se nos dividen y mandan todo por la borda. Finalmente, el tema de los contenidos de la fe, y aquí viene en gran parte el valor y la riqueza de la escuela de la fe. Transmitir contenidos de fe, enseñar la fe, explicarla, formar formadores de fe, gente enamorada de su fe, convencida de su fe, que la sabe entender, aplicar, transmitir con alegría, con pasión, con creatividad. Queridos hermanos, en este campo tenemos que agradecer mucho a Dios por la escuela de la fe. Yo no sé si tenemos récords de todos los maestros de fe que han salido de la escuela de la fe, pero yo creo que ha sido una obra grandiosa, riquísima para la Iglesia en diversos países, en diversos periodos, y eso es de agradecer. Sigamos con todo nuestro corazón formando maestros de la fe. Hacen falta, los necesitamos. Y el maestro de la fe tiene que ser un buen catequista. Catecismo, enseñanza de la fe, testimonio de la fe, pedagogía de la fe, tienen que ir juntos para que la enseñanza de la fe no sea una cosa cansada, aparentemente inútil, fatigosa, sino que sea una gran alegría. Yo recuerdo con verdadera fruición cuando mi madre, que fue mi catequista, nos explicaba, por ejemplo, la Biblia, los pasajes de la Biblia. En estos días en la misa estamos leyendo la historia de David y Saúl. Todo eso mi mamá me lo explicó cuando yo era niño y se me quedó como un punto de referencia muy claro y muy grande, y desde entonces lo recuerdo muy bien. Queridos amigos de la escuela de la fe, si hay retos y dificultades para transmitir la fe, nuestra escuela de la fe tiene aún más y más sentido. Nuestro mundo
cuando se encuentra en peligro y en crisis, no siempre va a encontrar en Google la respuesta a sus interrogantes y a sus problemas. Muchos problemas de la fe, muchas crisis de la vida, situaciones del mundo, tienen que encontrar su luz y su solución y el camino a través de la fe en el encuentro profundo y vivificante con Dios. Quiero pues dejarles estas ideas. Les agradezco nuevamente la invitación a compartir con ustedes este aniversario. Me hubiera encantado unirme a su celebración eucarística. Intentaré hacerlo todavía y les animo a seguir adelante. La Escuela de la Fe es fundamental, es capital en este momento. Y la cereza del pastel, quiero decirles que estamos por tener otra peregrinación virtual esta Cuaresma. Iniciamos, como siempre, con 2 o 3 pláticas preparatorias y el miércoles de ceniza damos el banderazo a nuestra peregrinación virtual de Cuaresma, que este año va a ser sobre los sacramentos. El sacramentos y liturgia. La segunda parte del catecismo, ojalá puedan compartirla con quien crean que le puede ser de utilidad, ojalá la puedan seguir, ojalá nos regalen otra vez cursos para rifar al final de la peregrinación, porque mucha gente los hizo y los apreciaron mucho, y desde luego vamos a seguir colaborando profundamente y cada vez más. Ya les digo, desde ahora serán bienvenidos a Magdala cuando vengan a Tierra Santa a hacer un curso, un retiro, una peregrinación, una visita, lo que quieran. Encantados de acogerles aquí en Magdala, en Tierra Santa, y así de apoyar nuestra formación evangélica cristocéntrica y de fomentar nuestra misión como apóstoles de nuestro tiempo a través de la enseñanza de la fe. Muchas gracias, que Dios los bendiga y feliz 47º aniversario de la fundación de la Escuela de la Fe. Muchas gracias.